Dios te bendiga abundantemente. Qué bueno que puedes estar en este tiempo escuchando la palabra del Señor, viendo qué es lo que tiene Él preparado para tu vida. Y hoy pues vamos a ver un estudio muy interesante acerca del crecimiento que como cristianos necesitamos. Así que te invito a que te quedes con nosotros, que puedas estar atento a lo que Dios te quiere hablar, porque déjame decirte que esto es para ponerlo en práctica, ¿ok? No es solamente para poder aprender algo nuevo, sino o conocer algo que ya sabemos, sino para poder dar los pasos necesarios para ser intencionales en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, yo quisiera que pudieras descargar este estudio, está ahí en la página, puedes verlo y hacer tus anotaciones, invitar a tu familia también para que esté junto contigo para escuchar este estudio. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos una oración para poder comenzar y pedirle al Señor que nos hable en esta tarde? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos hables y te reveles a la vida de cada uno de nosotros, que tú nos hagas entender y conocer, Señor, las cosas en las cuales nosotros tenemos que ir caminando, obedeciendo, Señor, y viviendo, Padre, día tras día, conforme a tu voluntad y a tu propósito. Habla a través de mi vida también, Señor, para transmitir este estudio y que podamos ser llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues este es el estudio 1143 que se titula Cristianos en continuo crecimiento. ¿Ok? Vamos allá al libro de Efesios en el capítulo 4, en el verso 15, donde dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En quién? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Un cuerpo o una persona tiene que desarrollarse, tiene que ir creciendo. Y yo creo que es lo que el Señor nos llama a ti y a mí, a que como cristianos podamos ir avanzando, podamos ir desarrollándonos, podamos ir alcanzando las cosas que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Vamos a dar inicio a la lectura de este estudio. Dios quiere que crezcamos, ¿ok? Es el deseo de nuestro Señor. La meta del Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran. Están atascados en una infancia espiritual perpetua. Permanecen en pañales porque nunca tuvieron la intención de crecer. Hay muchas personas que llegan a los pies de Cristo porque saben que Dios les quiere hablar algo nuevo, tienen un encuentro con el Señor los saca de la vida que llevaban y ahora empiezan a vivir una nueva vida en Él, empiezan a ir a la iglesia, pero el crecimiento que tiene la gente cuando llega el Señor tiene que ser continuo. Este crecimiento no se detiene y muchas veces creemos que el paso de los años desarrolla un crecimiento en nuestra vida, como lo hacemos físicamente, pero esto no es así. El crecimiento de un cristiano es diferente, no se da por sí solo, no se da por los años que tienes en el Señor, no se da por el tiempo que tienes en la iglesia, sino por las acciones que vas tomando y por las cosas que vas dejando en tu vida. El crecimiento espiritual no es automático, requiere un compromiso intencional y sincero. Hay gente que tiene 5 años, 10 años, 15 años, 20 años de cristianos y se quedaron en la misma estatura que tenían cuando conocieron a Cristo. Tal vez avanzaron un poquito en el primer año, pero ahí se estacionaron, dijeron: yo me acomodo a este estilo de vida, pues sí camino en el Señor, pero pues también sigo haciendo algunas de las cosas que hacía antes, cosas que no quiero dejar, y avanzamos de esa manera. Se acostumbran a ese estilo de vida, se les hace normal, y más cuando ven a otras personas que están haciendo lo mismo y detienen su crecimiento espiritual y no se desarrollan. Por eso es que muchas veces podemos llegar a tener muchos años en el conocimiento del Señor, pero nunca dar el fruto que Dios demanda para cada una de nuestras vidas. Tenemos que saber que hay una relación muy importante entre el fruto que damos y entre el crecimiento que nosotros podemos tener, ¿ok? Debemos desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. El discipulado, el proceso de convertirnos más semejantes a Cristo, siempre empieza con una decisión.
Jesús nos llama y nosotros respondemos. Pasando Jesús de allí, vamos allá al libro de Mateo, capítulo 9, verso 9, dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de su decisión. Simplemente respondieron a la invitación del Maestro. Esto es lo único que se necesita para empezar y decidir convertirse en discípulos. El libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso número 2, dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2. En el verso número 2, dicen las Escrituras, capítulo 2, verso número 2. Dice la palabra, esta es segunda de Pedro, Primera de Pedro 2:2. Dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desear, ¿ok? Tenemos que desear crecer. Tenemos que desear alimentarnos del Señor. Tenemos que anhelar llegar a un punto mayor en el cual nosotros estamos. No podemos quedarnos estacionados, no podemos conformarnos al estilo de vida que llevamos o a la estatura que hemos alcanzado en el Señor Jesucristo. Tiene que haber un deseo. Los discípulos lo experimentaron. Uno de ellos nos está hablando en ese pasaje, el apóstol Pedro. Mateo tuvo que decidir abandonar toda la seguridad y la comodidad en la cual estaba viviendo, porque te aseguro que su situación era bastante cómoda en ese tiempo. Y no solamente tuvo que dejar su comodidad, tuvo que dejar un montón de cosas que estaban mal en su vida, porque los publicanos no tenían pues como que un buen testimonio o una buena imagen delante de la gente. Era gente aprovechada, era gente egoísta, era gente que se enriquecía de una manera equivocada. Y este hombre dejó todo y se motivó a hacer cambios en su vida para poder seguir a Cristo. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance que esto implicaba. Nada le da más forma a nuestra vida que los compromisos que hacemos con todo el corazón. Ellos pueden servir para tu desarrollo o para tu destrucción, pero en ambos casos definirán el rumbo de nuestras vidas. Dime con qué estás comprometido y te diré lo que serás en el futuro. Llegamos a ser lo que nos comprometemos a hacer. Entonces, ¿tu compromiso con quién es? ¿En dónde está plasmado ese deseo de poder llegar a un punto? Tal vez quieres llegar a un nuevo puesto en tu trabajo, tal vez puedes llegar a vender más en tu negocio, tal vez quieras llegar a sacar una buena calificación en tu escuela, no sé, dependiendo en cada área que estemos, pero ¿qué tanto deseamos crecer en el Señor? ¿Hasta qué punto queremos llegar? ¿Cuáles son las metas que nos hemos propuesto? ¿O simplemente dejamos que la vida cristiana vaya transcurriendo y que Dios me dé lo que me tenga que dar y yo hacer pues lo que yo pienso que tengo que hacer? Tenemos que ir avanzando y tenemos que comprometernos completamente con el Señor para que Él haga su obra en nuestras vidas. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, vamos allá al verso 58, hablando del papel de Dios y de nuestra responsabilidad. Dice la Escritura, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Que estemos firmes y constantes, ¿haciendo qué? Creciendo, desarrollándonos. No podemos dejar atrás nuestra vida espiritual. No podemos conformarnos con lo que tenemos. No podemos acomodarnos a la posición en la cual estamos. Tenemos que ir desarrollando nuestro compromiso y nuestra vida con el Señor.
Ser semejantes a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y depender de su Espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. En cuanto decidas con seriedad llegar a ser semejante a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. ¿Qué es cambiar intencionalmente? Es tener la intención de querer hacerlo. Ahora, hay cosas que ya nosotros hemos hecho durante muchos años que están mal. Hábitos que tenemos destructivos en nuestras vidas, que no nos permiten tener un crecimiento con el Señor. El mayor de ellos es el no hacer. ¿Qué es lo que no hacemos? Pues lo que debemos de hacer. Tener una comunión con el Señor, conocer su palabra, estar esperando y expectante, saber qué es lo que el Señor nos habla a través de ella, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar día tras día. Y al no ser intencionales para pasar ese tiempo con el Señor, dejamos de recibir de Dios, dejamos de crecer, dejamos de entender lo que Él tiene para nosotros y por consiguiente dejamos de obedecer y de seguirle a Él en todas las cosas que nosotros hagamos. Tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que ocuparnos, como dice aquí la Biblia, dice, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos va a ayudar a tales cambios. Y bueno, la Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer en nosotros, por su buena voluntad. Las Escrituras nos dicen también, déjame te digo qué pasaje es, porque esto es muy importante. Ahí en el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, en el verso número 6. Dice la Escritura, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esta es la parte que Dios hace. Es la parte en la cual nosotros recibimos un deseo y un anhelo para poder crecer, ¿ok? Todos aquellos que han venido a Cristo tienen un deseo que van a alimentar o que van a matar, ¿verdad? Que van a asesinar. ¿Por qué? Porque si no obedecemos al Señor cuando Él nos está hablando, si no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo cuando nos está pidiendo que tengamos ese tiempo con el Señor, que nos acerquemos a su palabra, que busquemos esos tiempos para adorarle, para exaltarle, entonces nosotros esa voz la vamos a ir haciendo cada vez más sorda hasta el momento en que ya no la volvamos a escuchar y nos sintamos a gusto con lo que estamos haciendo. Déjame decirte que cuando realmente el Espíritu Santo está actuando en nosotros, sí, hay una convicción de pecado en nosotros, hay una convicción de que tenemos que mejorar, hay una convicción de que tenemos que hacer cambios para que el Señor nos vaya renovando y nos vaya transformando día con día. ¿Y quién es el que hace el querer como el hacer? ¿Quién es el que pone eso? Es el Señor. Y nosotros tenemos que escuchar esa voz y tener que poner por obra las cosas a las cuales el Señor nos está llamando. Entonces, por eso estamos persuadidos de que el que comenzó la buena obra la va a seguir perfeccionando. El Señor va a seguir perfeccionando tu vida a través de la dirección que Él te va a ir mostrando. Y si tú eres obediente a su voz, esto va a suceder y vas a dar un fruto abundante en todas las cosas. Este verso de ocuparnos de la salvación del Señor con temor y temblor, porque pone el Señor el querer como el hacer en nosotros, muestra las dos partes del crecimiento espiritual. La primera es ocuparnos, ¿ok? La segunda de ellas es producir. El ocuparnos es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que disponer el tiempo. Tenemos que disponer nuestra vida. Tenemos que comprometernos con el Señor. Y el producir, Él es el papel que desempeña el Señor en la vida de cada uno de nosotros. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros
y entre el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros. Entonces, el Señor está en nosotros, pero también está con nosotros. Y Él nos va llevando a cada una de esos lugares o en esa dirección a través de la cual vamos a ser guiados por Él. Recuerda que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Así lo dicen las Escrituras. Este versículo escrito para los creyentes no se refiere a cómo ser salvos, sino a cómo crecer. No dice trabajemos para ganarnos la salvación, porque no se puede agregar nada a lo que el Señor Jesucristo ya hizo. Durante un entrenamiento físico se trabaja realizando ejercicios físicos para desarrollar el cuerpo, no para conseguir el cuerpo. Entonces, de lo que está hablando este pasaje es de ocuparnos para que el Señor pueda producir en nosotros la obra que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Cuando armas un rompecabezas, cuentas con todas las piezas. Nuestra tarea es armar el rompecabezas. Los granjeros trabajan la tierra no para conseguir la tierra, sino para desarrollar la que ya tienen. Dios nos ha dado una nueva vida. Ahora somos responsables de desarrollarla con temor y con temblor. Esto quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual bastante en serio. Cuando las personas toman de manera indiferente su crecimiento espiritual, eso muestra que no han entendido los alcances eternos de su decisión. Y cuando esto sucede, va a venir un retroceso a tu vida. En el momento en que vengan las pruebas, en el momento en que vengan las dificultades, tú vas a retroceder del propósito de Dios, tú vas a retroceder del camino del Señor. ¿Por qué? Porque una persona que no va en crecimiento va a ir en retroceso. Una persona que no va avanzando en las cosas del Señor es una persona que se va a ir perdiendo poco a poco y no va a alcanzar lo que Dios tiene preparado para su vida. Renovando nuestra mente para un cambio total. Necesitamos renovarnos, amén. El libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso número 23, habla la Escritura y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para cambiar tu vida, debes de cambiar tu manera de pensar. Detrás de todo lo que hacemos hay pensamientos. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Dios se lo reveló a Salomón miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran, porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón, tal es él. Proverbios 23 en el verso número 7. Imagina un paseo en un bote con motor en un lago, con el piloto automático puesto en dirección hacia el norte. Si decides dar vuelta atrás y dirigirte hacia el oeste, tienes dos posibles maneras de cambiar el rumbo del barco. Una es tomar el timón y físicamente obligarlo a que se dirija a la dirección opuesta a la que señala el programa del piloto automático. A pura fuerza de voluntad podrás vencer el piloto automático, pero sentirás la resistencia todo el tiempo. Finalmente tus brazos se cansarán de la tensión, soltarás el timón y el barco retomará inmediatamente el rumbo en dirección al norte de acuerdo con su programación interna. Esto es lo que sucede cuando trata de cambiar tu vida a fuerza de voluntad. Dices, me voy a obligar a comer menos, ¿ok? Haré más ejercicio. ¿Cuántos nos hemos propuesto todas esas cosas, no? Dejaré de ser desorganizado y de ser impuntual. Y sí, tu fuerza de voluntad te puede ayudar a producir un cambio en el corto plazo, pero crea una tensión interior constante porque no has tratado la causa desde su raíz. El cambio no se siente como algo natural, así que finalmente te rendirás, abandonarás la disciplina espiritual y dejarás de intentar cambiar. Rápidamente volverás a tus viejos patrones de conducta. ¿Qué es lo que hace la gente que toma una dieta? Sigue la dieta en base a fuerza de voluntad y ahí viven con hambres y con debilidades y todo con tal de vencer el tiempo que van a estar en la dieta. Y bueno, llegan a bajar 1 o 2 kilos o los kilos que se hayan propuesto durante esa dieta, los que lo logran. Pero ya al haberlo logrado, y ahora sí,
vence en la dieta y ahora viene a suceder lo que pasa cuando la persona de alguna manera pues el barco vuelve a voltear hacia el mismo lugar. Se empieza a alimentar la gente de la misma manera y desgraciadamente no llega a rendir, no llega a alcanzar lo que Dios tenía preparado ahí para su vida. Así que, pues qué importante es que nosotros podamos hacer las cosas, pero de raíz. Que no estemos volteando con resistencia para lograr los objetivos y ya que lo logramos soltamos el timón porque ya nos cansamos y volvamos otra vez al mismo rumbo de donde salimos. Hay una manera más fácil, cambia desde adentro, cambia tu modo de pensar. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este estilo de vida que estás teniendo, a la manera de vivir que estás llevando. Sé transformado en tu interior, sé transformado en tu corazón, en tu manera de pensar. Cambia esa estructura de pensamiento que estabas llevando para poder entender el camino correcto que Dios quiere trazar para tu vida. Para ser como Cristo necesitamos renovar nuestra mente. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento. En el griego literalmente significa cambio de mentalidad. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás. Asumes la actitud de Cristo y su perspectiva. Yo me acuerdo que en algún tiempo pues estaba ahí metido en algunos vicios y recuerdo que me gustaba el cigarro y fumaba y todo. Y de repente iba a comer con mis padres y pues era el tiempo donde se fumaba en los restaurantes. Y mi padre recuerdo que decía, ¿sabes qué? Vamos a movernos de aquí porque está una persona fumando aquí cerca. Y yo lo veía como a 3, 4 mesas y realmente yo ni sentía ni un olor, pero él no podía aguantar el olor que había del cigarro. Y bueno, pues nos movíamos. Ya después que yo pude dejar ese vicio, de repente me sucedía lo mismo. Había alguien que estaba fumando cerca y yo ya no resistía ese olor, ya no resistía el humo al cigarro. ¿Pero por qué? Porque ya había cambiado algo en mi mente. Ya no estaba luchando por querer yo fumar o por querer hacer sino algo diferente. Yo había entrado a hacer un deporte de manera profesional y pues ya el mismo deporte me limpió y me purificó por dentro. Entonces ya me afectaba el humo del cigarro a mis pulmones y a mi sangre. Entonces yo ya no lo soportaba. Y yo creo que tú y yo podemos rechazar el pecado cuando hemos sido desintoxicados de este. Cuando podemos pasar por ese proceso de desintoxicación que comienza con el arrepentimiento y buscar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí es donde podemos ver la gloria de Dios manifestándose en cada uno de nosotros. ¿Ok? Muy bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Se nos manda que pensemos como Jesús. El libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este mandamiento tiene dos facetas. La primera faceta de este cambio mental consiste en dejar los pensamientos inmaduros que son egoístas. La Biblia dice, hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dice el libro de 1 Corintios, capítulo 14, verso 20. La segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez, enfocarte en otros, no en ti mismo. En su gran capítulo sobre el verdadero amor, Pablo concluyó que pensar en buscar la madurez era una señal de avance en nuestra vida. Cuando yo era niño, dice 1 Corintios 13:11, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño, ¿verdad? Pero dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Había tenido un crecimiento, un desarrollo en su vida y tenía que poder ser un reflejo delante de la gente también. Alguien que no madura,
pues ya se ve mal. Lo que se veía bien también, tal vez de chiquito, lo que daba risa de cuando era pequeño, ya no da tanta risa ya a los 30, a los 40 años. En la actualidad muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y enseñanza que uno sepa. Si bien el conocimiento es una medida de la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana es mucho más que eso. Incluye conducta y carácter. Nuestros hechos deben de ser congruentes con nuestras palabras y nuestras creencias deben de ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. Déjame decirte algo muy importante. La madurez va guiada hacia el crecimiento. Cuando una persona madura es un sinónimo de crecimiento. Ahora, ¿cómo puede una persona madurar? Bueno, a través de perfeccionar su carácter. ¿Y cómo perfecciona su carácter? A través de la llenura del Espíritu Santo que viene a dar un fruto en la vida de la persona. De tal manera que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, a través de la comunión que nosotros tenemos con el Señor y a través de la intención de querer obedecerlo y querer hacer su voluntad, es que nosotros vamos a empezar a experimentar el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y vamos a impactar a los que están alrededor nuestro con cada uno de esos frutos que el Señor va a ir poniendo en la vida de cada uno de nosotros. El amor se va a reflejar sobre tu vida, la paz del Señor, el gozo, la presencia de Dios va a ser de impacto a la vida de otros cuando tu carácter empiece a desarrollarse en base al fruto que el Señor ya puso en tu vida. Y esto va a traer un crecimiento a ti y te va a llevar a ser de bendición a otras personas. Ahora, terminamos con estas 3 preguntas. La primera de ellas, ¿sientes tu vida espiritual estancada? ¿Cómo ves tu vida espiritual? ¿Estás creciendo? ¿Estás desarrollándola? ¿Estás hablándole a otros de Cristo? ¿Estás viendo cómo tu carácter va mejorando día tras día? ¿Cómo tus temores se van haciendo a un lado? ¿Cómo la angustia, cómo el dolor, la depresión, cómo la irritabilidad se va quitando de tu vida? ¿Lo estás viendo? Esto es un sinónimo de que va en crecimiento tu vida espiritual. ¿Estás avanzando en el área de tu carácter? ¿Cómo es que nosotros estamos siendo, no te digo tanto con los que no conocemos, aunque es un referente, cómo somos con los de nuestra familia, con los que están cerca de nosotros? ¿Cómo estamos actuando con ellos? ¿Cómo está nuestra forma de actuar cuando suceden cosas que no nos parecen o que no nos gustan? Somos irritables, contestamos mal, gritamos, hablamos de una manera incorrecta. Ahí se va a ver reflejada nuestra verdadera madurez y crecimiento espiritual. Y menciona 5 cosas en las cuales tienes que mejorar. Estas yo te pido que las anotes, ¿ok? Y las pongas en el chat. No, no es cierto. No, anótalas ahí en tu libreta para que puedas estar orando al Señor y puedas enfocarte en mejorar cada una de ellas. Y cuando ya las hayas mejorado, esas 5 áreas que van a pasar algunos días, entonces pues empieza a anotar otras 5, ¿ok? De esta manera vas a ir creciendo y desarrollándote en tu vida espiritual y en todas las cosas que tú hagas y que emprendas. Amén. Y bueno, para terminar, a mí me gustaría hacerte una invitación. Si tú no has invitado al Señor Jesucristo a tu vida espiritual nunca va a crecer. Tú necesitas conocerle a Él, saber lo que Él hizo por ti. Mira, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú pudieras tener vida y salvación. Así que Él ya hizo la mayor obra. Él ya te quiere dar una vida nueva. Quiere poner el terreno para que tú puedas trabajarlo. Y si es tu deseo poder acercarte a los pies del Señor, yo te voy a invitar a que hagas una oración junto conmigo y puedas tomarlo esto como un parteaguas de todo lo que va a estar haciendo el Señor a través de tu vida. Amén. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor estas palabras. Señor Jesucristo, repítelas después de mí. Abro mi corazón a ti. Yo invito a que vengas a mi vida, me transformes, me llenes y me perdones. Me arrepiento de mi vida pasada. Ahora quiero vivir una nueva vida en ti. Quita todo lo que estorbe de mi vida y lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permíteme hacer una oración. Padre, yo pongo delante de ti la vida de cada una de estas personas, Señor, que hizo esta oración por primera vez.
Que tú te glorifiques en cada uno de ellos y aún en los que la hicieron con un corazón sincero, Señor, reafirmando, Señor, este pacto contigo. Yo oro para que tu Espíritu Santo venga sobre cada una de esas vidas y traigas ese crecimiento, Señor, que tú anhelas traer sobre cada uno de ellos, Padre. Tócales con tu Espíritu, con tu presencia, Señor, y desarrolla, Señor, cada área en sus vidas. Oro por mis hermanos también, por mi vida, Señor, para que no nos quedemos como estamos, sino que sigamos avanzando, Señor, hacia esa dirección, Señor, a la cual tú nos quieres llevar a cada uno de nosotros. No permita, Señor, que nos estanquemos o que nos quedemos en el sitio en el cual estamos, sino que podamos crecer en ti, madurar y tener el carácter que tú anhelas y deseas que tengamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén, Padre, y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, que puedas crecer en el Señor. Platica con tu familia, practiquen estos puntos en los cuales tienen que desarrollarse, en los cuales hay que hacer cambios y vas a ver cómo esta retroalimentación va a ser de bastante bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga abundantemente. Nos vemos a las 8 de la mañana en la oración. Que el Señor haga su obra en ti.